causa lo que dice el 13, en el 14 da la respuesta el Señor, ¿verdad? Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Todos en el 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí, diga conmigo, para siempre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús vino con una agenda. Amén. Diga conmigo, Jesús vino con una agenda. ¿Cuál fue la agenda con la que Jesús vino? Por eso Él dijo, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Cuántos hemos sido ungidos aquí? Me ungió Jehová. Diga conmigo, me ungió Jehová. Diga que está a su lado, Dios te ha ungido, hermano. Dígale para que cumplas una misión. Dios nos ha ungido para cumplir una misión, ¿verdad? Dios nos dio su Espíritu Santo. Pero no nos dio el Espíritu Santo para decir, yo tengo poder, yo tengo poder, para andarlo de adorno. No. Dios nos dio su Espíritu Santo para cumplir una misión. Y dijo ahí, y me envió Jehová, ¿verdad? Por eso en el libro de los Hechos, ¿qué es lo que vemos continuamente? Una acción continua. Vemos una iglesia en acción. Y me envió Jehová. Entonces cuando Jesús vino a la tierra, Jesús miró a la prostituta y ¿qué hizo con ella? La restauró. Jesús miró al político y ¿qué hizo con él? Lo restauró. Jesús miró al que estaba esclavo en el pecado y ¿qué hizo con él? Lo restauró. Y dice la Biblia, y Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, dice, ¿verdad? Por todas partes. Y dice, y miraba a la gente como ovejas desamparadas que no tenían pastor. ¿Por qué? Porque Él tenía una agenda que cumplir. ¿Y cómo miraba a las ovejas? Dice ahí Mateo 9:35, recorría aldeas y ciudades y pueblos, dice, por todas partes. Y miraba, dice, a las gentes como ovejas descarriadas que no tienen pastor. Y Jesús dijo, bueno, ahí fue donde Él dijo, ¿verdad? Que Él vino para servir y no para ser servido. Entonces Dios, hermano, nos llamó a cumplir una misión. Diga conmigo, nos llamó a cumplir una misión. Amén. En Primera de Crónicas 16:11 dice la palabra del Señor, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, dice, continuamente. Dios nos dio poder. Amén. Dios nos dio, hermano, su acceso a Él. Por eso dice, buscad a Jehová y su poder, y buscad su rostro, dice, continuamente. Mire que no está diciendo que vengamos aquí con una oración, ¿verdad? De queja, de lágrimas, sino con una oración de humillarnos delante de Él, ¿verdad? Porque si no nos humillamos, no podemos conocer a Dios. Y dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Dice el verso 12, haced memoria de las maravillas que he hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, dice. En Primera de Crónicas 16:31 dice, alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan las naciones, Jehová reina. Amén. Qué lindo es cuando la iglesia se reúne, ¿verdad? Y que podamos decir, Jehová reina. Diga conmigo, Jehová reina. No reina Satanás, es Dios el que reina, hermano. Jehová reina. Gloria a Dios. Jehová reina. En 2 Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entonces, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Su poder, para mostrar su poder. Su poder a través de quién? A través de nosotros, a través de la iglesia, ¿verdad? Dios contempla toda la tierra para mostrar su poder. Dice ahí, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Gloria a Dios. En 2 Crónicas 15:13 dice,
que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese inmediatamente, sea grande, pequeño, hombre o mujer. Cualquiera que no buscare a Jehová. O sea que Dios, hermano, nos ha traído para buscar al Señor de la gloria. Amén. Entonces Dios nos llamó para cumplir una agenda. Diga conmigo, para cumplir una agenda. Amén, hermano. Y esa agenda tenemos que cumplirla. Ahora, ¿cómo podemos cumplir esa agenda? Yo quiero que vaya a un pasaje bien lindo que anoté por aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Vaya conmigo a Números. Números 14:24. Números 14:24. Gracias, Jesús. A mí nos toca el piano y una Biblia instrumental. Números 14:24. ¿Quién lo lee así con voz de predicador? Bien fuerte. Amén. Miren qué lindo ese pasaje. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diga conmigo otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y de su descendencia, dice, la tendrá en posesión. Mire qué tremendo, hermano, ¿verdad? Que Dios mandó 12 espías a la tierra prometida a espiar la obra del enemigo, lo que el enemigo había hecho, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios mandó 12, pero de esos 12, dice la Biblia que 10, ¿verdad?, tenían un espíritu de derrota y un espíritu de incredulidad. Pero 2 de ellos, dice, tenían otro espíritu. Diga conmigo, otro espíritu. No era un espíritu de cobardía, hermano. No era un espíritu de temor. No era un espíritu de derrota. No era un espíritu de miseria. Era un espíritu de poder del que habla Timoteo. Era un espíritu de amor. Era un espíritu de dominio propio. Era un espíritu que tenía identidad. Era un espíritu que tenía autoridad en Dios. Por eso dice Dios, a Caleb y a Josué lo meteré a la tierra prometida, porque en ellos hay otro espíritu. Entonces, ¿verdad? ¿Qué sucedió cuando ellos regresaron? 10 regresaron con un espíritu de cobardía. Y qué triste, hermano, que hoy en día tenemos una iglesia que tiene un espíritu de cobardía. ¿Qué estamos haciendo para que cambie esta nación? Nos vamos a quedar aquí nada más con los brazos cruzados y el diablo trabajando y trabajando y trabajando, porque el diablo no descansa. Entonces Dios nos dio una agenda que cumplir. Digo conmigo, Dios nos dio una agenda que cumplir. Tenemos que ir a conquistar, hermano, este valle. Tenemos que conquistar esta nación. Ya Dios nos dio el ok para que vayamos. Ya nos dio la unción. Ya nos dio su presencia, ya nos dio su gloria, ya nos dio su autoridad, ya nos dio el poder del Espíritu Santo para ir a hablarle a aquel que está perdido. Gloria a Dios. Entonces dice ahí que en Caleb había otro espíritu. Y mire lo que dice ahí en Números 14, 36 y 37. Números 14, 36 y 37. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Dice, miren qué tremendo, ¿verdad? Tenemos que hacer algo para contrarrestar lo negativo, hermano. Se cree que, ¿verdad?, el 80% de la iglesia a veces actúa negativamente y solo el 20%, ¿verdad?, actúa positivamente. ¿Qué hicieron estos varones? Ellos actuaron positivamente, no se quedaron
con los brazos cruzados, miraron la necesidad, miraron el terreno del enemigo, miraron que el diablo, ¿verdad?, tenía algunas bendiciones, bueno, todas las bendiciones atrapadas. Y déjeme decirle, hermano, que el diablo tiene muchas bendiciones que son de nosotros, pero si no las peleamos se va a quedar con ellas. A Daniel le quería robar la bendición, pero Daniel tenía un espíritu de poder, ¿verdad? Y peleó la bendición por 21 días. El príncipe de Persia ahí se le había dado fuera. Sin embargo, Dios le había dado las bendiciones del primer día. Y tenemos que pelear las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado muchas bendiciones y tenemos que pelear esas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Hay que pelear esas bendiciones. Entonces la iglesia va a luchar con estos dos espíritus. Un espíritu de derrota y un espíritu de victoria, ¿verdad? Van a haber esos dos espíritus en la iglesia. Amén. Un espíritu de derrota, un espíritu de victoria. Pero ahí van a estar los Josué y Caleb siempre. Con esos dos que hayan en una iglesia, por eso dice la Biblia, si dos se pusieran de acuerdo en algo, en lo que sea, dice, en la tierra, Dios lo hará. No es un montón de gente que Dios quiere que se pongan de acuerdo. Con dos, dice la Biblia, ya Dios te da la victoria. Qué lindo, ¿verdad? Y sería un caos si en una iglesia por lo menos todos no se pusieran de acuerdo en algo. Dos veces se habla nada más en la Biblia de Caleb, solo dos veces, diga conmigo, dos veces. Y las dos veces que se habla de ese hombre, hermano, wow, solo se habla ahí en Números 14:24, donde dice que en Caleb había otro espíritu. Y la otra vez que se habla de Caleb es allá en el libro de Josué, cuando ya Caleb tiene 85 años y le toca ahora a él, ¿verdad?, recibir la herencia. Y le dijo a Dios, hace 40 años me prometiste que me iba a dar a Hebrón, y quiero a Hebrón, le dijo, con los gigantes que hay en ella, porque estoy tan fuerte, le dijo, como el primer día en que salí de Egipto. Y tenía 85 años. Y ahora no queremos poner a servir a los viejos nosotros porque están muy viejos ya. ¿Qué excusa más barata esa? 85 años tenía este hombre. Y dijo, estoy tan fuerte, dijo, como el primer día en que salí de Egipto. Y quiero, dijo, a Hebrón con los gigantes. ¿Sabe que ahí estaban los gigantes de Anab? Ahí. Hebrón era la mejor tierra de aquel entonces. Y dice la Biblia, y Jehová le dio a Caleb la tierra de Hebrón. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? En este hombre había otro espíritu. ¿Cómo necesitamos los Caleb hoy en día que se levanten para ir a conquistar el terreno del enemigo? Dios nos ha dado el privilegio de vivir en este país, hermano, y nos ha escogido a nosotros para hacer la diferencia en este lugar. No son los gobernantes que gobiernan este país. Somos los cristianos, los hijos de Dios, los que gobernamos este país. Les decía a los hermanos en North Hollywood anoche, ¿verdad? Espero que los que sean ciudadanos, ¿verdad?, llenen la aplicación esa para que a los baños no se apruebe esa ley, que a los baños pueden entrar hombres y mujeres, homosexuales y lesbianas y todo. 45,000 firmas necesitan nada más para que no se apruebe esa ley. Así que si usted es ciudadano, hermano, llene esa aplicación y mándela inmediatamente, porque ahí tiene que estar presente la iglesia. Y decía un pastor, esperamos llenar esa lista en 3 veces más doblada, decía, porque el pueblo de Dios tiene que hacerse presente. Por eso es que los Caleb, hermanos, miran la necesidad, pero no se quedan con los brazos cruzados. Los Caleb dicen, quiero a Hebrón con sus enemigos. Porque estamos en una tierra, hermanos, que fluye leche y miel. Este país nos ha bendecido. Aquí llegamos chuñas a este país. No traíamos zapatos. Yo llegué aquí con una sola camisa. Tío, mi esposa me llevó al familia a comprarme una segunda, ¿verdad? Y mire, ahora tenemos carro, tenemos casa, tenemos chunches que los botamos porque no hay a dónde meter tanto chunche uno. ¿Y qué vamos a hacer? Nos ha bendecido este país, pero nosotros, Dios dice, te voy a abrir los cielos a cambio de 3 cosas. Si te arrepientes, si te humillas, ¿verdad?,
yo perdonaré tu pecado. Y si clamas a mí. Esa es la regla ahí de 2 de Crónicas 7. Hermano, eso no era solo para los judíos. Es para todas las generaciones. Si te convirtieres de tus malos caminos, dice Dios, y te arrepientes y me clamas a mí, entonces yo voy a sanar tu tierra, voy a sanar tus hijos, voy a bendecir tu refrigeradora, tu carro siempre tendrá gasolina, no vas a pedir prestado, al contrario vas a prestar. Por eso tenemos que reclamar esas bendiciones que el diablo nos ha detenido, hermano. Tenemos que pelear esas bendiciones. Por eso tenemos que clamarle a Él. Mire que el mundo necesita cristianos que se describen con las características como las que tenía Caleb. 2 veces nada más se menciona la vida de ese hombre. Cada vez que se menciona, se habla de un valiente, usted piensa en Caleb, en la Biblia. Cada vez que usted habla de un hombre de convicción, usted piensa en Caleb. Este no era un emocionalista nada más, era un hombre de convicción. Amén, hermano. Un hombre leal. Cuando usted piensa en un hombre leal, ese era Caleb. Gloria a Dios. Caleb era un hombre decidido. Cuando usted piensa en alguien decidido, usted puede pensar en Caleb. Cuando usted habla de un hombre consagrado, usted podría decir Caleb es ese hombre consagrado. ¿Qué características las de este hombre? Si usted cuando busca algo en la Biblia que quiere hablar de un hombre de fe, ese era Caleb. Un hombre de fe que se metía al terreno del diablo, ¿verdad? Y destruía las obras del diablo. Estos varones sembraron, hermano, y Dios lo premió. Por eso es que la iglesia tiene que orar. Me dio tanto gusto escuchar que hay una iglesia americana que tiene 10 meses de estar orando por Hollywood. Tiene 10 meses de estar orando y ayunando por Hollywood. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso!, ¿verdad? Pero ¿qué pasa hoy en día, hermano? Los cultos de oración son los más aburridos a veces en la iglesia. Mire que esta semana yo esperaba que iba a estar a reventar este lugar toda la noche. Pero no creo. Bien poquito. Bien poquito. Pero tenemos que hacer la diferencia. Tienen que levantarse los Josué y los Caleb, ¿verdad? No tenemos que dejarnos contaminar por aquellos que no quieren. Tienen que levantarse esos 2 varones. Imagínense, aquellos 10 dice contaminaron toda la nación. ¿Y qué hicieron? Quedaron postrados en el desierto y ahí murieron. Que no te contaminen aquellos que no quieren, hermano. Contágiate tú mismo. Digo que está a su lado, contágiate tú mismo, hermano. Si no te contagian los demás, contágiate tú mismo. Me encanta la vida de José, ¿verdad? José decía, Dios y yo somos la mayoría, ¿verdad? Contágiate tú mismo. Estos hombres, hermano, fueron hombres poderosísimos. Gloria a Dios, aleluya. Hombres que contagiaron, contaminaron la nación con las cosas buenas, se pararon en la brecha. Pero hoy en día, ¿qué sucede? La iglesia está muy ocupada en actividades y no está produciendo nuevos discípulos ni creyentes. Y usted se da cuenta, tenemos muchos programas hoy en día. Estamos ocupados los 7 días de la semana. Pero ya no necesitamos más programas, hermano. Ya no necesitamos nuevos métodos. Lo que necesitamos es ir allá afuera. Allá afuera es que necesitamos más programas. Allá afuera es que nos claman que vayamos. Allá es donde Dios dice, ¿qué vas a hacer si yo detengo la lluvia? ¿Qué vas a hacer si yo paro la bendición? Por causa del pecado de la nación. ¿Y qué va a hacer? No son los gobiernos que van a abrir los cielos, es la iglesia. Y es donde Dios dice, si mi pueblo se humillara. Amén. Entonces, hermano, como, mire, un comentarista reportó esto, ¿ok? Un comentarista cristiano reportó que un miembro promedio de la iglesia pasa más tiempo viendo televisión en un día
que lo que pasa buscando la presencia de Dios en toda la semana. ¡Wow! ¡Qué caos esto! Yo creo que esta pedada es para los jóvenes. Estos espías, hermanos, fueron hombres que se dejaron llevar por el poder de Dios. Jesús vino a cumplir la agenda, amén, que Dios le dejó, y la cumplió bien. La iglesia tiene una agenda que cumplir. Tenemos una agenda que cumplir. Digo conmigo, tenemos una agenda que cumplir. La mayor influencia, la mayor influencia de una persona, hermano, no es aquel que habla bien, no es aquel que tiene título. La mayor influencia de una persona es aquel que tiene acceso con Dios, es aquel que tiene comunión con Dios, es aquel que clama a Dios. Esa es la mayor influencia de un creyente en esta tierra. Dios no va a escuchar la oración de un presidente de la nación si está torcido. Dios va a escuchar la oración de un siervo de Dios. Por eso, hermanos, es que en el Antiguo Testamento, ¿a quién venían los gobiernos a pedir ayuda? Al varón de Dios. Porque cuando el profeta decía, así dice Jehová, es que se cumplía. Dios le hablaba al profeta, y a través del profeta Dios le hablaba a la nación. Ya se perdió eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Por qué hemos dejado a Dios? Hemos dejado de buscar a Dios. La mayor influencia la tiene el que ora. Ese es el que tiene acceso a Dios. Una persona que ora. No importa que no sepa leer, no importa que no te conozcan, que sea famoso, pero una persona que ora tiene acceso a Dios. Amén, hermano. Entonces, aquel que puede salvar o no, aquel que puede librar o no, ¿verdad? Es el que puede clamarle a Él. Cuando le clamamos a Él, cuando una iglesia ahora cambia el destino de una nación, cambia el rumbo de la familia, cambia el rumbo de la gente, cuando una iglesia dobla sus rodillas a Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces el cielo siempre estará sobre la tierra. En otras palabras, cuando oramos, estamos teniendo una influencia sobre la tierra, sabiendo que cuando el cielo oye, la tierra tiembla. Ese es el principio, hermano, que Dios nos ha dado. Que cada vez el Señor dijo, todo lo que atares en la tierra, yo lo voy a atar allá en el cielo. Así que qué bonito escuchar pastores, ¿verdad?, que se están preocupando por ir a este Valle de San Fernando. Por todas partes. Se cree que en Centroamérica el evangelio ahorita es una pólvora. Eso de las pandillas y de la violencia hace que la gente vaya a las iglesias, hermano, ¿verdad? Es una bendición. Las iglesias están topadas de gente, porque el único lugar donde puede estar seguro la gente ya es la iglesia. Ya no importa si eres rico o pobre, te matan si eres pobre, te matan si eres rico, ¿verdad? Entonces eso ha producido como un temor en la gente de venir a la iglesia, a la casa de Dios. Amén, hermano. Entonces Dios dice, si la maldición visita la tierra, ¿qué va a hacer la iglesia? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos, tenemos que clamar a Él, ¿verdad? Y dice la Biblia, y Dios va a escuchar nuestra oración y va a sanar nuestra tierra, dice. Gloria a Dios. Así que déjenme decirle algo. No importa la maldad de un pueblo, no importa cuántos asesinatos, cuántos delitos cometa un país, Dios no se mueve por eso. Dios se mueve por lo que una iglesia clama. Dios se mueve cuando la iglesia se mete a la corte del cielo y le dice al Padre, Padre, haz justicia por mi nación, haz justicia por mi país. Y a través de todas las generaciones hemos visto que cuando iglesias se unen, qué difícil es unirnos, hermanos, en oración. Muchas iglesias, mire, yo hablé con 2, 3 pastores que nos uniéramos en estos 21 días de consagración. Estamos ocupados. Mira, no pude ir. Qué difícil es. ¿Cómo nos tiene de ocupados el diablo sin estar haciendo nada a veces, verdad? Qué triste es que no estamos impactando y estamos tan ocupados. Por eso tenemos que arreglar la agenda, ¿verdad? Hay que arreglar la agenda porque tenemos una agenda muy vaga. Demasiado. Y por eso es que a veces, ¿verdad?, nos sentimos y decimos, ¿y qué vamos a hacer? Pero aquí es donde entra lo sobrenatural de Dios, cuando le clamamos a Él.
Por eso dice allá en Santiago 5:16, que oremos los unos con los otros. Y la oración eficaz del justo, diga conmigo, la oración eficaz del justo, dice una versión, es poderosa, dice. La Reina Valera dice, puede mucho, pero me gusta esa, es poderosa. ¿Cuánto creen que la oración es poderosa? Hermano, la oración puede destruir las obras del diablo. Amén. Ahora tenemos que aprender a pelear. Todavía usted y yo no conocemos la plenitud del poder de una oración. Wow, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 31, dice que cuando la iglesia primitiva, dice, oró, dice que tembló todo aquel lugar, dice, 120 en clamor ahí, unidos el día del Pentecostés. 120 ahí estaban, y dice que cuando todos oraron, dice que aquel lugar tembló, dice. Gloria a Dios. Entonces, hermano, cuando la iglesia ora, las obras del diablo son destruidas. Dice, y la oración eficaz del justo, dice, puede mucho. Ningún país está exento, hermano, que acontezcan cosas. Pero la iglesia es el balanceador, ¿verdad? De la iglesia depende que el país se corrompa o el país cambie. Por eso que en el Salmo 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios, dice, es Jehová. Entonces es a la iglesia que le corresponde clamar y buscar el rostro de Dios. Tenemos que aprender a clamar al Señor. Tenemos que aprender a buscar a Dios. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Diga conmigo, a creerle a Dios. Cuando aprendemos a creerle a Dios, hermano, Dios hará cosas grandes. Vaya conmigo a Romanos, Efesios, perdón. No, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Quiero darle esta palabra, ¿verdad? Porque antes para calentar nuestros motores y entrar y levantar un clamor por esta nación. Romanos 12:2. ¿Lo tiene, hermano? Gloria a Dios. Romanos 12:2. Léalo conmigo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice este pasaje? No te estanques, hermano. No importa lo que veas, no importa lo que te pase, no importa lo que estés viviendo, no te estanques. No os conforméis, dice la Biblia, a este siglo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y mirar a Satanás la obra que está haciendo. No tenemos que ver la obra del diablo. Tenemos que mirar lo que Dios quiere hacer. Y dice ahí ese pasaje, no os conforméis a este siglo. Dios no le ha prohibido al enemigo, hermanos, atacarnos. Dios no le ha prohibido al diablo atacarnos a nosotros. Todos los días tendremos luchas, pruebas, dificultades, ataques por el diablo. Por eso dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernantes, dice. Entonces, ¿por qué Dios no le prohibió al diablo atacarnos? Porque Dios nos dio la victoria a nosotros para destruir al diablo. Por eso Dios no le prohibió al Señor atacarnos. Amén, hermano. Entonces, no podemos estancarnos. Y fíjese que el diablo usa armas para destruir a la iglesia. Y una de esas armas que el diablo usa es la derrota. Diga conmigo, la derrota. El diablo nos mete pensamientos de derrota. Acuérdense que el diablo ataca por la mente. Entonces el diablo te lanza un pensamiento de derrota. Y usted se siente que está derrotado. Viene el médico y te dice, si su familia toda es diabética, usted también tendrá diabetes.
Así que firme aquí. Y el diablo dice, amén. ¿Verdad? Nos pone pensamientos de derrota, pero dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. En 2 Corintios 10:5 dice, ¿verdad?, que todo argumento que se levante contra nosotros hay que traerlo cautivo, dice, a la obediencia de Cristo. No podemos aceptar una mala noticia, hermano. Tenemos que contrarrestar las malas noticias cuando vengan. Entonces dice 2 Corintios 10:5, ¿verdad?, que cualquier argumento que se levante contra la iglesia hay que cautivarlo pronto, dice, y traerlo cautivo a la obediencia de Cristo. Allá en Isaías 54:17 dice, ninguna arma contra ti prosperará. Todo dardo del diablo, todo plan que el diablo tenga para nosotros, no prosperará. Diga conmigo, no prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, sino que te levantará, dice el Señor, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Por eso que allá en Isaías 59:19 dice que aunque el diablo venga como un río, dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dará la victoria. Entonces, cuando la mente no es renovada, vivimos en ciclos de derrota. Tenemos que aprender a renovar nuestra mente. Digan conmigo, hay que renovar la mente. Hermanos, la tecnología hoy en día, ¿verdad? Hay tecnología, por ejemplo, mire, ya el teléfono, el Apple, ya tiene el teléfono del año 2015 que va a sacar. Hay compañías que ya tienen, hermanos, lo que van a hacer de aquí hasta el 2020. Y nosotros no nos renovamos, seremos un caos, ¿verdad? Entonces tenemos que renovar, dice la Biblia, nuestra mente. Gloria a Dios. Cuando la mente no es renovada, vivimos en ciclos de derrota, vivimos en los mismos problemas, vivimos en los mismos dolores de cabeza. Y eso me dice a mí que no hay un cambio de renovación. Por eso dice la Biblia, no os conforméis a este siglo. Si nos ponemos a mirar nada más con estos ojos, hermanos, nos derrotamos. El 80% de la iglesia, dijo de esos que hacen encuestas, está derrotada. ¿Por qué? Porque está viendo con los ojos naturales. Y como miren que aquel está derrotado, pues yo te echo la mano, brother. Como le preguntaron a aquel cuando fue a buscar trabajo, le dije, ¿usted qué sabe hacer? Nada. Y el que estaba con él le dije, ¿usted? Yo soy su ayudante, le dije. Así nos pasa a veces. ¿Y usted cómo anda? Derrotado. ¿Y usted? No, yo soy su ayudante. No, el Señor reprenda eso. Tenemos que renovar nuestra mente. Gloria a Dios. Si no tenemos una vida de oración, de obediencia, estaremos débiles, sin fuerza. Y necesitamos ese espíritu de Caleb. En Caleb había, dice, otro espíritu. Cuando viene el espíritu de Caleb, cuando tenemos el espíritu de Caleb, estamos firmes. Por eso dice ya en Efesios 6:10, fortalezcámonos en el Señor, hermanos, y en el poder de su fuerza, dice. Dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, porque Dios ya nos dio la victoria. Entonces se da cuenta que Dios no le prohibió al diablo que nos atacara, porque Dios nos dio la victoria antes de que el diablo nos atacara. Por eso es que en Efesios, en Santiago 4:7 dice, sometámonos a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Por eso, hermanos, es que estos 21 días de oración, estos 21 días de consagración, estos 21 días de buscar la presencia de Dios, estos 21 días de buscar el rostro de Dios, hermanos, tenemos que aprender a entregarnos al Señor en cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que depender totalmente del 100% de Dios. Pero nosotros, Levi nos ha dado una lección. Levi tiene 5 días de estar en ayuno con pura agua nada más. Y los 5 días fue a la escuela. Con pura agua nada más. Y nosotros ahí pechonchones, comiendo verdura, vegetales, jugo, de todo. Y él dice, no, yo lo voy a hacer con pura agua. No me vayan a decir nada. Que lleva 5 días. Necesitamos una consagración total. Necesitamos una entrega total. Recuerda, hermanos, que el enemigo siempre va a querer regresar de donde salió. Por eso Dios nos llama, ¿verdad?, a un arrepentimiento completo. Todo
pensamiento del cual no nos arrepentimos produce una mentalidad de derrota. Por eso es que cada pensamiento, cada dardo que el diablo nos mande, inmediatamente tenemos que arrepentirnos. Porque si no nos arrepentimos de ese pensamiento, ¿verdad?, tendremos una mentalidad de derrota. Y ya no vamos a poder, ya no vamos a tener las agallas, ¿verdad?, para servir al Señor. Entonces la mente es el campo de la batalla, pero Dios nos ha dado armas espirituales. Diga conmigo, Dios nos ha dado armas espirituales para vencer al enemigo. Gloria a Dios. Entonces todos tenemos una lucha, y la lucha es en la mente. Pastores, líderes, maestros, cristianos, jóvenes, niños, todos tenemos una lucha en la mente. Y si no nos renovamos en esa mente, hermanos, vamos a hacer un caos. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia quiere decir militar, las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. El diablo tiene sus armas, pero la iglesia también tiene sus armas. Gloria a Dios, hermano. Déselo fuerte al Señor. El diablo tiene sus armas, pero también la iglesia tiene sus armas. ¿Y cuáles son las armas de la iglesia? La palabra, la oración, el ayuno, la unción, la presencia, la gloria. Y usted puede agarrar un montón más. La obediencia, la santidad, la integridad. Son las armas que Dios nos ha dado. Y dice la Biblia, no son carnales, son poderosas para destrucción de fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? Una fortaleza es algo donde el enemigo se mete y de ahí ataca. Esa es una fortaleza. Mire que cuando Estados Unidos atacó a Irak, ¿qué hicieron? Estados Unidos se metió secretamente a ese país y ahí fundó una fortaleza. Y de ahí le mandaban los mapas a los aviones para que ahí descargaran las bombas, ¿verdad? Entonces esa es una fortaleza. Es un lugar donde el enemigo se mete secretamente y de ahí ataca tu vida. Entonces el diablo se mete y te mete un pensamiento de derrota y de ahí ataca. El diablo no va a ir a un lugar donde no lo inviten, ¿verdad? Tú vas a traer lo que a ti te gusta. Si te gustan las cosas de Dios, vas a traer las cosas de Dios. Si te gustan las cosas del mundo, las cosas del mundo son las que te van a traer. Entonces, eso es una fortaleza donde el enemigo opera. El diablo ha puesto argumentos para no servir a Dios. Pero quiero decirle, hermanos, que usted y yo tenemos el ADN de Cristo. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpió y nos perdonó y nos salvó, dice, de toda maldad. Diga conmigo, de toda maldad. El Señor nos salvó y nos perdonó de toda maldad. Entonces tenemos que renunciar a fortalezas mentales donde el enemigo me ha estorbado para que mi destino se lleve a cabo. Dios me hizo para un propósito y yo tengo que lograr ese propósito en mi vida. ¿Cómo lo voy a lograr? Cuando yo dejo que el destino de Dios me lleve. Así que Dios le dijo a Salomón, aquí estará mi nombre, le dijo, para siempre. Y cada vez que mi pueblo venga y ore y se arrepienta, se humille, yo voy a escuchar su oración. Voy a sanar a mi tierra. Voy a salvar a mi pueblo. Voy a salvar esta nación. De nosotros depende, hermanos, que esta nación se corrompa o no se corrompa. Así que usted no va a tener excusa cuando llegue al cielo, Señor. El pastor Saúl Ayala nunca nos puso a orar. No va a haber excusa. ¿Cómo no? Si lo puso a orar, le va a decir, Señor, lo que pasa es que tú no fuiste ningún día. Amén. Así que vamos a aterrizar aquí con Proverbios 22:4 para entrar a unos minutos de oración. Vamos orando. Proverbios 22:4. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo entiende, hermano? Léalo conmigo. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová.
Mire la recompensa. Mire la recompensa de los que se humillan delante de Dios. Los que caminan en el temor de Dios. La recompensa es riquezas. Diga conmigo, riquezas. Honra y vida. Son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. ¿A quién se la va a dar Dios? Dice, aquel que camina en el temor de Él, aquel que se humilla delante de Él. La humillación, hermanos, es como un imán que atrae las bendiciones de Dios. Cuando nos humillamos delante de Dios, las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida. Entonces, tenemos que aprender. Si no hay humildad, ¿verdad?, no vamos a ver la gloria de Dios. Según el diccionario, la palabra humildad es una persona que no presume sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo, reconociendo sus errores. Entonces, si no hay humildad, no podemos mirar la gloria de Dios. Si no hay humildad, no podemos oír la voz de Dios. Si no hay humildad, jamás podremos ser transformados como Dios quiere. Entonces, humillarse es una actitud del corazón. Humillarse es reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida. Que separados de Dios, como dijo Jesús, nada podemos hacer. Amén, hermano. Así que vamos a orar creyendo. Estos minutos que vamos a orar ahorita, el infierno tiene que retroceder. Las enfermedades tienen que retroceder. La pobreza tiene que retroceder. La maldición tiene que retroceder. Porque Dios nos ha dado riquezas, honra, ¿y qué más? Y bienes, riquezas, honra y vida, dice ahí. Es el pago de Dios para aquellos que aprendemos a clamar. Todos los hombres y mujeres de la Biblia, hermanos, que cumplieron la agenda que Dios les dejó, fueron hombres, hermanos, que se movieron en el poder sobrenatural de Dios, como Caleb, como Josué, que se atrevió a creer que Dios podía parar el sol y parar la luna para ir a destruir al enemigo. Pero ¿qué hizo Josué? Dice que un día antes le dijo al pueblo: santificados hoy, porque mañana Jehová hará maravillas con vosotros. ¿Qué hizo Elías cuando descendió fuego del cielo? Dice la Biblia, reparó el altar que estaba arruinado. Y hermanos, déjenme decirles que los altares de nuestra vida están hechos pedazos. Por eso es que no hay ese fluir. No hay ese fluir porque no hay transformación. Nos hemos conformado. No nos conformemos, hermano. No nos conformemos. Luchemos, luchemos, luchemos cada día. Cada día. Si usted ve un hermano caído, levántelo. No lo condene, no lo juzgue. Levántelo y diga: adelante, hermano, adelante. Mientras hay vida y esperanza, la vida sigue. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Yo me he dado cuenta en mi ministerio pastoral que cada año en mi ministerio es un año de muchas luchas, de muchas pruebas, pero es un año de mucha experiencia. Que llega un tiempo donde tú te paras firme, hermano, y ya no eres un juguete del diablo. Tenemos que llegar y alcanzar esos niveles que Dios nos ha dado. Amén. Así que vamos a clamar. ¿Qué le parece? Busque un lugar ahí donde orar. Vamos a clamar 40 minutos. Paramos a las 9:30. Ore por esta nación. Ore por nuestros jóvenes. Ore por nuestros niños. Ore para que cumplamos esa agenda que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una agenda.